Llegamos a la parte número 3 de la planificación familiar. ¿Qué dice la Torá acerca de la planificación familiar y los anticonceptivos? Y quizás usted dirá, bueno, ya llevamos 2 clases, esta es la tercera, y no hemos hablado nada acerca de los anticonceptivos, pero si usted se ha dado cuenta y se ha visto el video 1 y el video 2, hemos estado hablando en lo que conlleva a la planificación familiar, porque no solamente se trata de un aparato o solamente se trata de algo que usted va a usar para planificar, sino hemos visto la edad de la mujer, hemos visto la sociedad en la cual se desenvuelve la mujer, hemos visto muchas características que envuelven un matrimonio para entonces llegar a la parte donde, ok, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a continuar esa misma línea y vamos a esperar para llegar hasta el final y en el final entonces sí poder decir esto, pero armar El rompecabezas. después de todos los videos, el poder armar y decir, ahora entiendo un poquito más la planificación familiar. Porque el problema es que muchas veces escuchamos planificación familiar y automáticamente pensamos en un método anticonceptivo, pero planificación familiar va No más solo allá eso. de solamente un anticonceptivo o una estrategia o algo. Así es que esperamos que esta tercera parte siga añadiendo y sigamos aprendiendo en cuanto a la planificación familiar y qué dice la Torah acerca de todo ello. Así es, después de este repaso, sugiero que nos acompañe a este su programa Hogar con Valor. Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Somos sus hermanos y amigos Juan Carlos Suaste. Maribel Suaste. Como cada semana estamos contentos de estar en este su segmento Hogar con Valor. En algo nuevo para ti, Teshua TV, YouTube, donde sea que usted nos esté viendo, bienvenido y esperamos que estas enseñanzas estén siendo de bendición para cada uno de los hogares y también para las futuras generaciones que estarán entrando a sus hogares. Esta es la parte 3 y como dijimos en la introducción, no solamente se trata acerca de qué método anticonceptivo, qué dice la Biblia, sino tenemos que ver todo lo que conlleva a una planificación familiar, porque la planificación familiar no empieza cuando usted se pone un aparato o cuando usted usa un método, sino la planificación familiar empieza mucho atrás, mucho tiempo Antes antes. Así es del que matrimonio. hoy vamos a seguir en esta etapa, en esta corriente en la que hemos estado avanzando y vamos a entonces, ahora sí estamos por aquí. Vamos entonces, planificación familiar. Y vamos a continuar, nos quedamos la semana pasada por aquí, en donde vemos que las mujeres, la edad fértil de las mujeres, bueno, ya pasamos esa etapa. Ahora también vamos a ver un poco acerca de los métodos anticonceptivos. También tienen consecuencias y hay algunos riesgos que sería mejor evitarlos. Una mujer que ya pasa de los 40 años se le será más complicado embarazarse puesto que ya no está en la etapa de fertilidad. También hay mayor probabilidad de diabetes, gestionar y también presión arterial alta. También puede que los bebés nazcan con peso bajo, partos prematuros y riesgos en los cromosomas. Como ya lo discutimos ya anteriormente, pérdidas del embarazo. Hay mujeres que pueden quedar embarazadas
pero no es en todas las mujeres, creo que esto ya lo leí. No. Pero por eso cuando te esperas tantos años con anticonceptivos que luego ya no puedes embarazarte, bueno, ya vamos comprendiendo cómo está el mundo. La gente promedio que a la hora de querer tener un bebé, el cuerpo ya se vio tan afectado que ahora le cuesta quedar embarazada. O sea, le adelanté todo porque pensé que ya habíamos leído ese, pero no. Así es que entonces vemos que ya cuando pasan los 40 años es muy complicado embarazarse porque es cuando vienen los problemas. Ya la etapa fértil se terminó. Dijimos que Ujú. era de los 18 a los 25 años. Ahora estamos hablando ya de 40. Hay, hay mayor probabilidad de diabetes gestionar, presión arterial alta, que los bebés nazcan con peso bajo, que sean prematuros y el riesgo de los cromosomas en los óvulos, como ya Lo lo discutí. discutimos en el video número 2. También cuando las mujeres se llegan a embarazar, muchas no pasan de las 9 semanas y hay una pérdida. No en todas las mujeres, pero cuando tardan también mucho tiempo con ciertos anticonceptivos, hay efectos en el cuerpo. El cuerpo de la mujer es afectada y eso lo tenemos que considerar en todo esto. Así como hay una edad fértil, también hay una edad en la que Sería después, mejor, ¿no? después de usar tanto anticonceptivo, el cuerpo prácticamente ha quedado infértil también, porque y usted quizás dirá, pero yo conozco, como siempre decimos, pero yo conozco, pero yo sé. Bueno, ah, unos cuantos casos, no es la regla para decir que es en todas las mujeres, pero la gran mayoría de mujeres que tienen estos riesgos, sí es suficiente para decir, hay un gran riesgo de que esto suceda. Y ahí es donde entonces tenemos que considerar. Entonces vamos a comprender, antes de llegar a esa estancia que será lo que debemos de saber antes de la concepción, lamentablemente hay algo en nuestras culturas, no tenemos eso y es la preparación del cuerpo, esa es la clave, del cuerpo antes de la concepción. Todas en algún momento queremos embarazarnos y cuando ya estamos embarazadas queremos ir al ginecólogo para que nos diga cómo va nuestro embarazo, el control prenatal y ver cómo va todo, pero deberíamos de acudir por lo menos 3 meses antes de buscar un embarazo. Oiga, 3 meses antes de buscar un embarazo con el ginecólogo para que nos ayude a prepararnos. Por eso le decía Al principio. en la introducción al principio que la planificación familiar va más allá de solamente en el momento, porque dice aquí, todas las mujeres en algún momento Exacto. quisieron embarazarse, quedarse embarazada. Cuando ya está la mujer embarazada, ir al ginecólogo, que les diga cómo está el embarazo, que haga un control prenatal Ujú. y todo eso. Pero muchas veces, ah, no se pone a pensar que deberían acudir por lo menos 3 meses antes de buscar un Antes. embarazo con el ginecólogo para que le ayude a preparar el cuerpo. Y esto es parte de la planificación familiar. Es Exactamente. parte de la planificación familiar. Familiar. ¿Por qué? Porque seguimos leyendo por acá. Lamentablemente, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de alimentación, o a veces casi siempre no es el idóneo y necesitamos definitivamente recurrir a vitaminas, suplementos, a todo aquello que nos pueda ayudar a preparar ese nidito que es algo que hasta por instinto tendríamos que hacer, o sea, guardar ese nidito. Pero por tantas ocupaciones o simplemente la falta de información no nos hacemos todos estos pasos que son muy importantes antes de buscar un embarazo. Tenemos que conocer todas estas cosas que se están mencionando y debería de ser una alerta. Así como estoy buscando un embarazo, comienzo a buscar informarme antes de embarazarme, porque a veces venimos con ciertas enfermedades que incluso nosotras mismas no conocemos. Eso es verdad. Y ahí es donde tenemos que ver que entonces el cuidado antes de un embarazo es parte Ujú. de la planificación familiar. ¿Por qué? Porque se tiene que recurrir a vitaminas, suplementos, todo aquello que pueda ayudar a que
la, el útero de la mujer esté fuerte, esté listo para recibir el óvulo y entonces empezar el proceso de la fecundación y la formación del bebé. Ah, usted dirá, sí, pero antes no hacían estas cosas. Sí, pero antes la gente comía saludable. La gente no comía el tipo de comida que comemos Vamos a hoy. ver. Que aunque usted diga yo como frutas, como verduras, sí, pero las frutas y las verduras aún están contaminadas con insecticidas, con muchos Pesticidas, pesticidas, o muchos sea, químicos que hoy en día, aunque uno diga yo como de lo más natural que puedo, bueno, trata. uno come de lo más natural que puede, pero uno no come como comían los antepasados y uno los veía fuertes, macizos, uno los veía vigorosos, pero era por el tipo de alimentación. Así es que entre más va avanzando la humanidad, más deteriorada se ve en su salud y es por eso que tenemos que estar consciente de todo esto. La mujer necesita vitaminas, suplementos, muchas cosas que son necesarias para estar fuerte y poder procrear un hijo. Y esto empieza Antes. antes de llegar a el embarazo. Ujú. Por tantas ocupaciones, falta de información, no, la mujer no se pone a pensar en estos pasos, no busca información antes del embarazo, no se busca cómo informar. Ah, Mm. hay mucha información que se desconoce. Entonces necesitamos saber qué está pasando con nuestro propio cuerpo para así poderlo ayudar. Entonces, conocer todos estos riesgos de embarazarse a ciertas edades nos puede ayudar a tomar una acción y obviamente si estamos a tiempo de poder hacerle caso a nuestro reloj biológico, y eso sería lo mejor que podamos hacer. Si realmente se tiene un deseo de tener familia y no postergarlo. Aunque es algo que no se toma en cuenta a la hora de un embarazo, aunque hay algunos médicos que sí te dan una buena regañadita y te dicen, pero ¿por qué espero tanto tiempo? Pero hay otros que ofrecen ayuda, pero si son embarazos de alto riesgo, porque un embarazo después de los 35 años ya es considerado de alto riesgo, aunque la mamá esté muy saludable por razones que ya mencionamos anteriormente. Ujú. ¿Ok? Hay que conocer el reloj biológico y Biológico. es lo mejor que podemos hacer. Si estamos hablando acerca de que, ok, la Biblia habla acerca de que hay que fructificarse y multiplicar la tierra. Y ahora estamos hablando de que hay una planificación familiar. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo estos dos sin que haya conflicto? Porque yo quiero Exacto. multiplicarme, yo quiero poblar la tierra, yo quiero ir hacia adelante, pero entonces, ¿cómo puedo hacer una buena planificación para lograr el primer objetivo? Ujú. De ahí es donde tenemos que ponernos a pensar, porque no tenemos que tomar un solo versículo de la Biblia y decir, no, 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 los anticonceptivos Así. están fuera porque la Biblia dice hay que multiplicarse y hay que ser fructíferos y vamos a tener 15 hijos. Y, sí, pero tenemos que, A mí si lo puede y su cuerpo lo aguanta y todo está en orden, pues órale, dele, pero pues pero nomás vamos, estamos diciendo, hay que aprender. vamos a seguir viendo todo esto. Entonces, ahora ya vamos a empezar a hablar de la concepción. Aquí hay algo muy importante que tenemos que saber en todo lo que sucede con nuestro cuerpo. Las mujeres ya deberían saber cómo está su útero, saber cómo perfectamente se da la evolución. Eso ya será responsabilidad de usted y de ponerse a buscar información, recursos, datos para aprender cómo funciona nuestro cuerpo. Eso es verdad. Paso número uno, para entender. La mujer necesita saber cómo funciona su cuerpo. Y Mm, cuando se dice la mujer necesita saber cómo funciona su cuerpo, si el hombre es ah, una sola carne con la ex- mujer, entonces el hombre necesita saber cómo ¿Cómo funciona? funciona el cuerpo de la mujer, cómo funciona su reloj,
cómo funciona el proceso de la ovulación, Mm. cómo se da todo esto. Sabemos que esta clase no nos estamos enfocando en esto porque queremos avanzar, pero usted puede buscar mucha información acerca de cómo funciona, ¿Cómo cómo funciona? funciona y cómo se da la ovulación. Es responsabilidad de cada hombre, y cada mujer y cada Cada hombre. hombre saber este tipo de información. Aunque para nosotros baste saber que un embarazo no es un milagro, pese a que para muchos parezca que no, Que un embarazo es un milagro. oh, ok, pese que para unos no lo es, que es muy fácil embarazarse, cada mes solo se tiene 4% de quedar embarazada. O sea, si sabemos que hay muchos embarazos y es súper fácil que las mujeres queden embarazadas, ¿hasta cuántos embarazos no deseados se dan? Ouch. ¿Ok? Cada mes el 4% de oportunidades de quedar embarazada. Y muchos dicen, es muy fácil Ah, quedar embarazada. Es muy fácil. mm, Y es tan súper fácil de que las mujeres quedan embarazadas que muchas veces hay tanto embarazo no deseado que se da. Y esa es una realidad. sí, Así es que continuando con esto, y estamos hablando ahora del proceso de la procreación, ya. porque esto va con la planificación y Mm. esto va con el método de planificación. No nos hemos salido del tema, seguimos en lo mismo. Recuerde que realmente nuestro cuerpo está diseñado de una manera tan orquestada que si no tenemos actividad sexual sin protección en ciertos días, es imposible que la mujer, por diversas causas que suele ocurrir, tenga doble ovulaciones. Y es por eso que se debe conocer muy bien cómo es que ovulas. Porque, Ovulas. ay, es esa palabra. Porque o cómo se da la ovulación por todo esto, el informarnos bien nos ayudará a comprender nuestro cuerpo y estas cosas son muy importantes. Y yo ya me estoy perdiendo, no sé qué estoy leyendo. Así es que el cuerpo está diseñado de una manera tan orquestada Y eso es muy cierto. que si no se tiene actividad sin protección en ciertos días, ah, el reloj de la mujer. Así. Si se tienen relaciones en ciertos días, bueno, la posibilidad de que haya un embarazo es mínima. Pero si se tienen relaciones en ciertos otros días, entonces la probabilidad aumenta mucho más Exacto. grande. Y si lo hace sin protección, con protección, no importa, porque es el tiempo en el cual usted está viendo ahí que la probabilidad es mayor. Así es que se tiene que informar bien cómo funciona el cuerpo. Estas cosas son importantes porque son necesarias para eso. Por eso estaba diciendo en el anterior, necesitamos saber cómo en realidad funciona nuestro cuerpo. Ujú. Y así no se darían tantos embarazos. Pero como no sabemos, ahí va. Es muy importante que los esposos lo sepan porque tanto ellos como nosotros deberíamos estar bien entendidos cómo trabaja el cuerpo de la mujer. Y claro, nosotras como mujeres también tenemos que aprender y comprender todo, pues cómo debemos sobre todo comprender cómo funciona el cuerpo de nosotras. Esposos, también los esposos necesitan saberlo. Sin embargo, la realidad aquí es que nuestro cuerpo es muchísimo más complejo que el de ellos. Mm. Es que ya dijimos, el hombre debería conocer el cuerpo de la mujer. Y si yo hago una pregunta al aire nada más. ¿Conoce cada esposo el cuerpo de su mujer? ¿Sabe cómo funciona el reloj de la mujer? O se ha tomado el ¿O se ha tiempo. tomado el tiempo de conocer? Porque si queremos hablar de planificación y queremos hablar de procreación y queremos hablar de todas estas cosas, el paso número uno que debemos enseñarle a nuestros hijos, porque yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan, que ya tienen un matrimonio, hijos grandes y todo,
Van a decir, ¿para qué? La gran mayoría de ellos, la respuesta es no, no conozco cómo funciona el cuerpo de la mujer. Porque no ha sido parte de nuestra cultura, porque no ha sido parte de nuestra instrucción, porque Exacto. no ha sido parte de todo esto. Pero es necesario enseñarle a la mujer, al hombre, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la edad fértil, cómo funciona, porque a medida que hagamos todo esto, la planificación no solamente se va a basar en cómo me abstengo de tener hijos, sino Exacto. también cómo puedo tener hijos saludables, fuertes y mejores generaciones. Porque si yo hago una encuesta, el gran número de personas que nacieron dentro de nuestra generación, de los 80 en adelante, 70 en adelante, Ujú, que tenemos de entre 50 de entre 50 a 30 años, ujú. entre 30 y 50 años hoy, Hoy en día. actualmente. La gran mayoría de esta generación fue de un embarazo no planeado. Fue un embarazo de yo no lo quería, pero salió. En alguno de nuestros hermanos, no necesariamente nosotros. Mm, Te puedes decir, yo no fui, pero si tú te das cuenta en tu familia, tú tienes sí. un hermano que, ese fue no planeado, se salió. Pensábamos que ya habíamos terminado, pero de repente él se salió. O el hijo mayor. Bueno, no lo planeamos, pero salió y pues in- usted ve a su familia. Solamente ve a su familia, no vea la de nadie más. Ya. Ve a su familia y en su familia Entre sus en su familiares. familia usted se va a dar cuenta de que, oh, wow, de verdad, tiene razón. ¿Por qué? Porque no Porque no, sabemos todo esto. porque la generación no se le enseñó cómo funciona el cuerpo de la mujer, cómo es que es todo esto. Y más adelante se pone bueno aquí. No me le adelanto, sigamos aquí. Y al final el riesgo mayor es de nosotras, o sea, las mujeres, puesto que estamos gestando la vida y verdaderamente puede ser algo que si no se tienen los cuidados adecuados, puede ser un bebé que logre la vida y a veces no lo consideramos así. Creemos que es muy fácil embarazarse y que al rato solo te crece la pancita, nace el bebé y punto. Pero la verdad que es un milagro la concepción y es algo que tenemos que tener en cuenta y de tomarlo muy en serio. Ujú. El mayor riesgo es el de las mujeres, porque se está Literalmente, gestando una una vida. vida. Y sí, nosotros creemos en el milagro de la vida solamente la puede dar el Creador, el Eterno, Él decide quién vive y Y quién que no, no. pero si nosotros hacemos nuestra parte de la mujer cuidarse, el marido cuidar a la mujer, pues estamos de alguna manera valorando lo que el Creador hace al formar la vida también. Ujú. Entonces, para los hombres es muy importante conocer los cambios que vive una mujer ya estando en una etapa de concepción. Pudiéramos preguntarle a los que ya son papás cómo vivieron esa etapa de concepción de embarazo. Y es por eso que se dice que estamos embarazados, puesto que ellos también sufren solo un poquito los síntomas, porque al final de cuentas, si ellos también son partícipes, incluso químicamente hay un intercambio químico tan importante en el cuerpo del hombre y de la mujer, aunque parezca cómico. ¿Ok? Para el hombre es muy importante conocer los cambios que vive una mujer cuando ya está en etapa de concepción. Nuevamente, puede preguntarle a los que ya son papás, pregúntese usted mismo, A los que fuimos de cómo vivió esa etapa de concepción de cada embarazo? Porque por eso se dice estamos embarazados. embarazados. ¿Fue una sorpresa? ¿Fue algo planeado? ¿Fue algo que usted dijo vamos a planearlo de esta manera? ¿Y pudo lograrlo? ¿Fue algo que no se lo esperaba? ¿Fue algo que se, se le salió de la mano de repente? Cada experiencia es muy importante porque usted se va a dar cuenta a través de su propia vida y a través de su propia etapa lo que estamos diciendo. En el caso nuestro, nosotros planeamos nuestras hijas y tal como las planeamos, así pudimos tenerlas, porque aún dentro de la planificación se necesita una buena disciplina
para poder lograr lo que uno planifica. Y por eso se dice estamos embarazados. Hay hombres que sufren muchos antojos, a unos hasta se les puede caer un diente, a otros hasta les puede dar dolores, a otros les da más antojos a ellos que a la mujer. Por eso dice es algo químico que sucede cuando estás en esa etapa. Y hay Ujú, unos hombres que sí experimentan todo lo que estamos diciendo, ujú. porque es algo que sí pasa. ¿A dónde vamos? Incluso hay hombres que pueden tener achaques por el embarazo de su esposa y es por eso el intercambio y es por el intercambio de saliva, el intercambio corporal que ocurre entre la unión de esposa y esposo. Muchos dirán, a mí me pasó esto, lo otro, pero es por todo esto que estamos hablando de los químicos que se desatan en un embarazo, lo que estábamos aclarando. Y si nosotros no estamos informados sobre todas estas cosas, incluso hasta nos puede separar. Exacto. Es por eso que la misma Biblia nos dice que hay que ser instruidos para obtener conocimiento. Por eso en la cultura hebrea ya es una cultura milenial y aunque actualmente el judaísmo está muy dividido también en opiniones de planificación y sobre todo de los hijos y otros aspectos. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo hay diversidad de pensamiento y sobre todo en la planificación familiar. Sí. Ahora vamos a entrar en esta partecita en donde ah, tenemos que ser instruidos. La Biblia dice que tenemos que ser instruidos para obtener conocimiento. La cultura hebrea, que es una cultura milenial, aunque actualmente, como dijo mi esposa, el judaísmo está dividido en cuanto a la planificación, los hijos y Yeah, otros aspectos. El judaísmo y el cristianismo, hay diversidad de pensamientos, sobre todo en la planificación familiar. sí. También tenemos cultura muy machista en la que el cristianismo no se quieren meter en el tema o no quieren opinar sobre el tema de la mujer, sobre la concepción, los hijos, sobre cómo actuar, cómo vive la mujer su embarazo y todo esto de lo que estamos hablando. Aclaración. Empezamos diciendo que tanto en el judaísmo como en el cristianismo los dos tienen ramas donde el machismo o prepotentes o son prepotentes los hombres que no quieren hablar estos temas. Aclaración para que después no vayan a decir estos están nada más dándole y dándole y dándole. No solo en el Así es cristianismo, que judaísmo, en todas religiones. hay una cultura machista y durante mucho tiempo estos fueron temas tabú que no se hablaban y a la mujer se le vio como una máquina de hacer De- hijos, para exacto. procrear y ya, pero ahora con el avance de la medicina nos hemos dado cuenta que hay un efecto posparto, hay una crisis posparto en la mujer y todo esto si no se tiene cuidado, si no se lleva a la mujer con muchos cuidados, puede afectar en el próximo embarazo, Sí. puede afectar en la vida de los hijos, puede afectar en todas estas cosas. Y para el hombre o para la religión y sobre todo por los dogmas ha sido implantada esta idea de que la sexualidad es solo para procrear hijos y de lo demás que se encargue, ¿quién? La mujer, como si solo fuera tarea de la mujer. Y eso es muy importante aclararlo. Si usted esposo quiere hijos, debe saber que no es solo de hacerlos. Comprende, ¿verdad? También debemos involucrarnos en el resto del paquetito. ¿Ok? La sexualidad siempre ha sido pintada para procrear hijos desde hace Ah, mucho tiempo. o sea, no es nada nuevo. Y lo demás que se encargue a la mujer, que se encargue a la mujer. La mujer ha sido dibujada a través de la historia y a través de las diferentes culturas como la encargada de cuidar los hijos, la encargada de la casa, la encargada de todo. Pero muchas veces si el esposo, si el hombre quiere tener hijos, debe saber que no solamente se trata de procrear los hijos, de hacer los hijos, sino entender todo el paquete, todo lo que involucra.
el querer y el procrear un hijo. Es una responsabilidad grande que tenemos que Ambos. estar bien conscientes de eso. Vamos a ir entrando en la parte de los anticonceptivos, puesto que la planificación y anticonceptivos van de la mano si se entiende que la palabra anti, contra de la concepción, no hay consenso comúnmente en ningún lugar. Llámese catolicismo por la doble moral, llámese judaísmo por las diferentes opiniones de los rabinos, llámese cristianismo por la diversidad de pensamiento. Así es que en la parte de anticonceptivos, que es contra la Exacto, concepción, no hay un consenso comúnmente general. exacto. Si usted va al catolicismo, no lo hay por la doble moral. Si vamos al judaísmo, por las diferentes opiniones de los rabinos, no hay un consenso general. Si vamos al cristianismo, por la diversidad de pensamiento, tampoco no hay. Así es que las tres religiones más grandes del mundo, y Ujú. pudiéramos incluir también el Islam, que vamos a encontrarnos que también tienen sus diferencias y no hay un consenso general de digan, esto O es, eso. esto es. Pero Ujú. si seguimos estudiando, También en la cristiandad, también en la cristiandad, más hoy día con el movimiento liberal feminista y de esta manera, por todo lo que hemos hablado, es que se va llegando a tantas conclusiones que algunos tienen, pero lo importante aquí es que es una sociedad cambiante, que ciertamente fueron y eran diferentes antes del diluvio y pues hoy son tiempos diferentes después del diluvio. Sí, hay un antes, un después. ujú. Ahora vemos a un pueblo llamado Israel, los hijos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Vemos un cúmulo de conocimientos en Egipto, vemos prácticas, vemos formas de entender sus vidas. Vemos parteras en el pueblo de Israel, donde hay parteras, vemos salud en las mujeres hebreas, israelitas, capacidades, etcétera. Vemos genealogías y cuando decimos que todo es cambiante, parece que en cierta época había conocimiento, educación y un control en otras épocas se desata. En otras épocas se desata. Por ejemplo, la multiplicación de la especie humana. Mm. Entonces, vemos un mundo antes del diluvio, vemos un mundo después y vemos a un pueblo llamado Israel, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, con muchos conocimientos en la cultura egipcia. La cultura egipcia siempre fue una cultura que tenía muchísimos conocimientos. Sí. De hecho, se han, ah, se han descubierto a lo que podía ser, lo que pudiera ser un prototipo de lo que hoy es un condón en Egipto, de hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Así es que Años. vemos prácticas, formas de entender la vida. En Éxodo nos relata una historia muy interesante en donde vemos que hay parteras en el pueblo de Israel, parteras que se dedican a A cuidar las ayudar en el mujeres. parto. Ujú. Así que donde hay parteras, vemos que hay salud en las mujeres hebreas. De hecho, dicen cuando ellas se presentan a Faraón, dicen que las mujeres hebreas son fuertes, son Robustas. robustas. O sea que el bebé no muere fácilmente porque ellas Exacto. están en Cuidándose. edad fértil. Hay cuidado. Y usted dirá, Ay, La cállenle. Biblia no dice todo eso. Pero muchas veces tenemos que ir a años atrás, ver las culturas, ver todo esto, ver que una partera no solamente era una mujer que venía y atendía en el parto, sino No. una partera era una especie de doctora, una especie de ginecóloga, una especie Exacto. que le ayudaba a la mujer en cuanto a ir en el proceso de un embarazo. Si había un sangrado, si había algo anormal, la partera era la que se hacía cargo, o sea que eran las expertas. Así es que cuando vemos que había mujeres parteras en Egipto, se nos escapa la idea de que había gente que Que sí funcionaba, sabía. que sabía cómo funcionaba el cuerpo de una mujer para poder ayudar a procrear, a poder ayudar a que nacieran los niños y que estuvieran bien. Estas mujeres sabían cómo hacerlo. Así es que vemos genealogías que cuando decimos todo esto era cambiante, vemos que de repente pasa un tiempo y el pueblo de Israel dura muchos años en Egipto y parece que hay un control. Ándale.
pero de repente todo se explota y se empiezan a multiplicar. ¿Qué pasó en un tiempo que no se multiplicaron? A después que sí se multiplicaron. Sabemos que la mano mano de Dios estaba ahí, pero ¿cómo la misma gente que no se multiplicó en unos años, sí lo hizo en otros años? Exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Cambió. Hubo un cambio. Quiere decir que Nuevas eras. esos conocimientos les ayudaban a decir cuándo tener hijos y cuándo no tener hijos. Por ejemplo, desde el diluvio dice que estaban y había multiplicación. Para referirnos a nuestras épocas, vemos que había mucho catolicismo, sobre todo, y de ahí algunas de sus descendientes en la cristianidad. En este tema también lo han colocado como un tema exclusiva, reproducción y que venga los que vengan, que pues hay que cumplir el mandamiento, ¿no? Y todavía hasta las fechas están estas ideas, pero más adelante veremos lo que dice la escritura, porque muchas veces solo están esperando la respuesta de ¿puedo planificar o no puedo planificar? ¿O se puede o no? ¿O qué debo hacer? ¿Cuántos están en esa? En el diluvio había multiplicación. Desde el diluvio había una multiplicación. Para referirnos a nuestras épocas más cercanas, O sea, las que vemos que conocemos. el catolicismo y posteriormente después el cristianismo, que es una rama del catolicismo, ah, ha colocado un tema de exclusividad a Ujú. la reproducción y vengan lo que vengan, o sea, no importa. Tanto el Échele. cristiano, tanto el católico como el cristiano por mucho tiempo dijeron, si usted tiene 12 hijos, dele para adelante, que lo que usted tiene que hacer es multiplicarse. Pero, Siempre hay pero. algunos están esperando decir, ¿se puede o no se puede planificar? ¿Es Eh, pecado o no es pecado? Y luego eso va sumando con entonces qué anticonceptivo se puede usar. Y tal vez si usted empezó la clase desde la parte uno, esas fueron sus preguntas. Ex, ¿Se puede o no se puede? ¿Es pecado o no es pecado? ¿qué, ¿Cuál? qué puedo usar? Si son, ¿Estos o son los otros? ajá, puntos importantes en los últimos siglos, definitivamente la falta de este conocimiento y además la importancia de ciertas ideologías han creado todavía hasta nuestra generación anterior un desenfreno en control natal, tanto que en países como latinoamericanos, México, han tenido un crecimiento exponencial impresionante. Ujú. También en otros países donde han sumado 8.500 personas, esto es solo un decir, donde se decide llenar la tierra y por el otro lado también dicen hay problema de falta de cuidado de los hijos, sobre todo cuando estamos hablando ya de 7 hijos a 12 hijos. Pues vemos en nuestras culturas, por ejemplo, los indígenas, donde por causa de la religión, se les dice que todo es pecado y así que tengan hijos y más hijos, como dice la Biblia, engendrando se salvará y sacan un montón de texto por todos lados para que la gente se reproduzca sin control. Ujú. Entonces vemos un país tristemente de mucha pobreza y para muchas personas todo esto es muy difícil. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo lo tenemos que ver nosotros, los creyentes? Los creyentes tenemos que ver precisamente como lo dijimos anteriormente, que este tema es cosa de dos. Aunque la Biblia habla y dice se unirán unos a la carne, y muy citado Génesis, donde dice y se multiplicarán, fructificarán, llenarán la tierra. Aunque se basan mucho de ahí, por el otro lado vemos en la escritura que el pueblo de Israel tenía cierto conocimiento de sobre cuántos y por qué tenían que tener hijos. Ahora, basados en la pregunta de cuántos y por qué los hijos deberíamos saber, que si la Biblia dice unirnos para procrear, pero de hecho, hablando de planificación, todo el mundo planifica en el primer momento donde tiene que esperar con quién casarse, porque
si tanto el varón como la mujer, el momento que empiezan a tener la ovulación, siempre digo eso al revés, Ovulación. aunque ya hablamos también los riesgos de las edades, pero la mujer está ya planificando desde el primer momento que empieza a menstruar y dice no y tiene que esperarse aunque sea una vida promiscua. Ok, así que Mm, resumiendo, en países de Centroamérica, países ¿Dónde de sea? África, países de muchos lugares en donde se le dice tengan hijos, pero después tienen 7, 8, 9, 10. 12, 15. Los hijos no tienen posibilidad de una buena vida, de ir a la Mm-mm. escuela, de muchas cosas. Entonces tenemos que ver. Sí, pero si tú tienes tantos hijos, Dios te va a dar la posibilidad de ah, crearlos. Yo vemos en muchos países gente que cree en Dios, que tiene 12 hijos y está sufriendo para alimentarlos. Entonces tenemos que ser Aprender. responsables también y no solo decir, no, pero podemos tener los hijos que sean. Pero pensemos en los creyentes en el momento que empieza a decir no, a decir que todavía no y quiere esperar a una edad a que llegue el hombre con el cual ha orado. Nótese, ya desde ahí se está planificando porque no está teniendo hijos, es decir, no está aceptando a un hombre porque sabe que el momento que lo va a aceptar es porque ya va a tener hijos y ya viene la familia. Por cierto, hablando de familia, es muy importante la palabra familia. En hebreo, que es mispajá, está construida por dos palabras que tenemos que ver, ya que es muy importante la familia y pues se nos ha enseñado, mira, ya se casó, ya es una familia, pero la palabra mispajá, que viene del hebreo, según él tiene que ver con estar desnudo, desnudez, y otra tiene que ver con esparcirse. Es decir, la idea en el hebreo en la desnudez, ambos para esparcirse, procreando para tener descendencia. Esa es la palabra en Strong, Shafan Shishha, que tiene que ver con desnudos ambos para esparcirse, creando descendencia. En términos hebraicos, en el judaísmo se usa la expresión familia cuando obviamente ya vienen los hijos y ya se apunta a los abuelos, tíos, nietos, bisnietos. Eso es familia para el término hebraico. Ya es cuando ya hay una familia que incluye los abuelos, tíos, nietos, en términos hebraicos. Por eso es como que especificamos en términos hebraicos. Definitivamente en términos hebreos, por supuesto, ya no está diciendo que el mandamiento principal es que si te vas a unir es que ya planificaste y que vas a esparcirte. Lo otro ya viene después en cuántos y qué capacidad tenemos para procrear. Pero en caso de nosotros, cuando ya decidimos es cuando terminamos de planificar una parte, ¿verdad? Cuando uno dice, yo entiendo que por mandamiento y por la escritura que debo unir, y además también se dice que pues tener una esposa para poder establecer un matrimonio, entonces después de todo lo que hemos explicado, lo que sigue que el mandamiento dice unirse, ya se eligió la planificación y ahí ya cambia al plan de unión y tener hijos. Cuando dos personas se unen, están conscientes que es para unirse, procrear, esparcirse. Y ahí es donde se empieza un camino, donde no solo hay que ser hombres, varones, donde hay una reacción en el cuerpo y poner semilla. Y no se trata solo de eso. Más bien se trata de estar en una química, una espiritualidad, un pensamiento en comunicación, en unión, en ver respuestas químicas en muchas reacciones que definitivamente tenemos que conocer. No se trata nada más de que ahí tengo una reacción y quiero estar con mi esposa.
Más bien se trata también de ver que está viviendo ella dentro de su cuerpo, porque en efecto hay hombres que sí tienen antojos, dolores, etcétera, lo que estábamos explicando anteriormente. Ok, así es que el punto más importante es saber cómo funciona el cuerpo. Y el hombre debe estar consciente de que si quiere hijos, debe enfocarse en ver cómo funciona el cuerpo de la mujer para entonces tener la planificación. ¿Cuándo empieza la planificación? Desde el momento en que la mujer tiene su primera menstruación, desde ahí dice, no quiero embarazarme. Y puede que tenga una vida sexual activa, puede que no, pero desde ese momento está planificando. Cuando tú vas a, cuando tú te unes a la mujer, entiendes el llamado y dices, bueno, voy a formar mi hogar. Ahí empieza la planificación de cuándo vamos a tener hijos, cuántos vamos a tener hijos, cuántos hijos vamos a tener. Eso se llama la planificación. Pero todo empieza en un acuerdo entre el hombre y la mujer. Yo voy a entender cómo funciona tu cuerpo y vamos a juntos entonces a ir avanzando en todo este aspecto. ¿Qué métodos vamos a usar? Bueno, después de todo esto, vamos a venir con la parte número 4, que entonces ahí sí es cuando vamos a ver qué métodos son seguros de acuerdo a la Torá, porque no todo lo que es anticonceptivo va de acuerdo al plan de Dios. Pero sí, el punto básico es, ¿por qué quiero tener hijos? Es por un deseo interno Como dice ahí, tuve que una tuve reacción. una reacción interna, que quiero tener una relación con mi esposa y si no hay un cuidado, después nació un hijo, entonces esa no es la solución. Exacto. Pero regresamos la próxima semana para seguir con este tema, la parte final y poder entonces dar por sentado qué dice la Biblia acerca de todo esto. Acuérdense, no solamente es qué método, sino hemos hablado 3 clases alrededor de qué dice la Torah acerca de la planificación familiar, porque un anticonceptivo o sin anticonceptivo, lo más importante es la planificación Planificación. familiar, que eso es lo que el padre dijo cuando dijo, crezcan, multiplíquense, sí, Exacto. pero sean inteligentes en cómo se multiplican. Regresamos Ujú. la próxima semana. Espero que estas clases sean de bendición. Si usted cree que alguien las necesita, compártalas para que más personas puedan ser bendecidas por esta palabra. No sin nada más que decir, Ya no hay nada más. será hasta la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom. Shalom.